seguramente, y que ellos también se están preguntando porque yo no lo pregunté en su momento. Es como, yo los veo ahora ellos sentados ahí, alumnos de primero y segundo bachillerato, te vi a ti también, te vimos, y a mí nunca se me ocurrió que se iba a escribir. O sea, una cosa es que escribieras bien, la verdad que no tenía falta ortográfica. Escribías bien, pero, ¿sabes? Ese salto, porque, digamos, a dedicarme a esto, ¿por qué, no? Entonces, la pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿por qué literatura? Sí. Bueno, a ver, yo, es verdad que cuando estaba aquí, yo no tenía una meta clara de quería ser escritor, ni quiero ser nada en particular. Yo de hecho estaba sentado ahí y yo hice el bachillerato de ciencias pues porque un poco no sabía, y mira, y me fui a lo opuesto, ¿no? A las letras. Y yo creo que ya desde esa época me gustaba mucho escribir, pero escribía para mí. Desde los 17 años yo escribía para mí, pues porque me gustaba, pero nunca me planteé el hecho de que eso yo se lo pudiera enseñar a alguien, y menos publicarlo. Pero sí era una inquietud y yo creo que con el tiempo he cogido como la seguridad, ¿no? con la formación y con la experiencia de atreverme a exponerte de esa forma, porque al final te estás exponiendo con una serie de unas historias que salen de tus emociones. Es que has dicho una cosa ahora que me acuerdo, ¿no? Cuando dijiste, nunca se las enseñaba a nadie, las historias que, es verdad, yo nunca vi una historia, o sea, y me dio nadie, o sea, vamos a ver, o sea, eso estaba en una gaveta con candado. No, es verdad, era insospechable, ¿no? Sí, sí. Y claro, esa vocación te venía por esto desde lejos, ¿no? Sí, desde los 17 años fue cuando yo tengo el recuerdo de haber escrito mi primera historia, de ya tener una libreta y empezar a escribir, pero para mí, como muchísimo se lo enseñaba a mi madre y a mi padre, pero ya está, ese era mi público. Una necesidad, tenía necesidad de hacerlo. Sí, era como una necesidad, como un desahogo. Un desahogo, te impulsaba a hacerlo. Sí. Y ahora ya que te dedicas más profesionalmente al tema de la escritura, otra pregunta también que se me ocurre, y creo que a nosotros también, ¿tienes algún momento determinado en el día que digas tú, este es el momento que yo me inspiro mejor para escribir, este no me gusta tanto, este es el día, Sí. A veces no sale nada? Yo me inspiro mucho en la ducha, no sé por qué. El agua caliente y el vapor, no sé qué efecto crea en mí que me vienen ideas, ¿no? Y a veces mi familia me pregunta, oye, ¿qué haces ahí? Y yo, bueno, no estoy haciendo nada raro. Estoy inspirándome nada más. Y después, muchas veces salgo después de la ducha y cojo una libreta y apunto una idea y bueno. Siempre he sentido un poco de curiosidad, Rafa, con respecto a ese momento en el que te enfrentas al papel en blanco y dices, quiero plasmar todo eso que llevo dentro, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Qué se siente? Es decir, ¿es frustración, es desesperación, Sí. es decir, es miedo ante esa hoja en blanco? Yo creo que sobre todo miedo, pero yo personalmente he intentado que ese momento nunca llegue, porque es lo primero que me enseñaron en la carrera. Bueno, mi formación viene del mundo audiovisual, del guión de cine, y a mí lo primero que me enseñaron es que, como igual que llegas para un examen y tienes que haber estudiado, pues tienes que llegar con los deberes hechos, ¿no? Pues para escribir, en el momento que te pones delante de una página en blanco, igual, los deberes tienen que estar hechos y bueno, entonces yo, digamos que siempre he evitado que ese momento llegue, ¿no? Entonces, pues... ¿Escribes a mano, Rafa? ¿A mano o al ordenador? Escribía a mano antes, pero ahora ya un poco, para hacerlo más rápido, ya uso el ordenador. Sí. ¿Lo ves como, un poco por lo que me dices, como un trabajo? Es decir, como un trabajo en el sentido de me voy a sentar, no espero a que me llegue la inspiración, como muchas veces veíamos en literatura ese concepto de inspiración divina, pero a ver, veíamos, seguro, a Becker esperando que le llegara la inspiración, esos románticos, ese momento.
no te llega la inspiración, es decir, te sientes a buscarla, te sientas a trabajar, lo planteas como un trabajo. Sí, claro, o sea, a veces la inspiración pues te puede llegar, pues, como digo, o en la ducha, o en la guagua, o en el metro, o en donde sea, y yo siempre tengo pues el móvil y lo voy apuntando en las notas, y así pues, por ejemplo, con Corazón de Escamas, me pasé 4 años así, porque tampoco tenía el tiempo para escribir, y después ya cuando acabé la carrera, que tuve ahí pues 1 año hasta que conseguí encontrar trabajo, pues en parte agradecí no haber encontrado trabajo inmediatamente, porque me dio tiempo de escribir. Entonces el tiempo que yo dediqué a escribir fueron de sentarme, ya tenía muchas cosas escritas, muchos apuntes, pero de haber estado escribiendo pues habrá sido 6 meses hasta conseguir el primer borrador, y habrá sido después 1 año entre correcciones y demás. Y yo me lo tomaba como trabajo normal, es decir, 8 horas al día, y si un día estaba menos de 8 horas, intentaba que eso no pasara, porque yo me hubiera sentido mal conmigo mismo. Como una disciplina, sí. Una disciplina de trabajo. Qué importante es eso, ¿no? Sí. Lo veo muy bien, sobre todo porque en nuestra sociedad, como que la parte del esfuerzo, del trabajo, de esa lucha, de esa constancia, como que ya no se valora tanto, un poco la constancia de ese nadador, que nadaba, que le dedicaba muchísimas horas, y lo veía como, bueno, pues eso, como un trabajo, al fin y al cabo. Claro. Al final... Hablando de este libro en concreto, ¿no? Ya que Nari también ha iniciado, hablando de este libro en concreto, Corazón de Escamas, es una historia de reflexión, una historia de volver al pasado y recuperar un poco ese terreno perdido, quizás, ¿no? Sí. Antes de entrar en el libro en concreto, que ya entraremos, y hablaremos un poquito más para que ellos también lo conozcan, Sí. Aunque para conocer un libro, evidentemente, todos estamos de acuerdo que hay que leerlo, si no es muy difícil. Pero antes de llegar a eso, hay más curiosidades que me gustaría que si nos puedes decir, ya nos has dicho alguna ya, sobre todo para ellos, ¿no? Tú te inspiras, bueno, perdón, ya sabemos que te inspiras, pero me refiero, tu lectura, si tú vas a leer un libro, ¿te gusta más leer un libro que te entretenga simplemente porque te entretenga, igual que una película que me puede entretener 1 hora y media, 2 horas? Sí. O quiero sacar algo de esa película, quiero sacar algo de ese libro que sea más reflexivo, donde haya una doble lectura? Hombre, a mí el tipo de cine que me gusta y el tipo de literatura que me gusta es la que me hace pensar, ¿no? Que no solo sea simple entretenimiento. Yo creo que, comparándolo con el cine, pues el entretenimiento en sí es el cine de películas que llaman de palomitas, ¿no? Que te vas al cine y sencillamente como una típica película con muchos efectos especiales y demás. Pero por ejemplo, hablando ahora de literatura, que veo que aquí tienen algunas fotos de Juego de Tronos, y yo pues sinceramente a mí Juego de Tronos me encanta, ¿verdad? Todo tipo de opiniones sobre Juego de Tronos, pero yo creo que no solo es muy entretenido para mí los libros de Juego de Tronos, sino que aportan algo, y evidentemente George R.R. Martin para mí es un referente, y ojalá algún día llegara a ser una 4ª parte de lo que ha hecho él, porque yo creo que los personajes de los que habla él son, al final define, yo creo que es la historia de la humanidad, y bueno, y eso se enfrenta pues a los prejuicios de que la gente dice pues es una historia con dragones, con fantasía y tal, pero que esa es la parte entretenida, pero en el fondo si lo miras, digamos, con otros ojos y te pones a reflexionar un poco sobre lo que estás leyendo, yo creo que habla de la capacidad destructiva del ser humano, y es lo que yo también he intentado transmitir en mi novela, como digo, porque esos libros de Juego de Tronos y otras novelas, como mi libro favorito es Canción de Navidad de Dickens, que te hablan pues de personajes que son pues el antihéroe, incluso el villano, pero después al final detrás de ese antihéroe, detrás de ese villano hay muchísimo más
hay esos matices que al final, como escritor y como lector, a mí es lo que me parece más interesante. Un poco cómo vas, a colación con lo que estás diciendo, cómo vas cincelando esos personajes, es decir, cómo evolucionan. En el libro lo vemos, la evolución del personaje es enorme, es también un libro de superación, en ese sentido pues es importante que el personaje vaya evolucionando, que no se convierta en un personaje plano. ¿Cómo vas creando esos personajes? Te basas en, muchos escritores te dicen que tienen referentes de la vida para buscar esos personajes, es decir, pues de alguna manera me inspiro en esta persona que la conozco y de alguna manera... ¿Hay algún tipo de relación en esos personajes con respecto a personas reales? Es decir, ¿de dónde surgen esos personajes? ¿Son todos frutos de la imaginación, de la ficción o parten de algo concreto? Hombre, en el caso del protagonista y de la historia en general tiene mucho mío, salvando las distancias, pero digamos que el origen sí es mío, porque yo sabía que quería que mi primera novela tratara sobre natación, pues porque yo iba a ser asmático. A la edad de 3 años me detectaban pues un principio de alergia asmática, y los doctores pues le recomendaron a mis padres que me apuntaran en natación, y gracias a eso pues yo a día de hoy no tengo asma, ¿no? Entonces era como que yo sentía un vínculo emocional muy grande hacia la natación, y eso quería transmitirlo pues en el papel, ¿no? Y después el personaje de Carlos tiene una parte mío, porque posiblemente la parte, yo creo que es un personaje que él se blinda con un escudo, por así decirlo, y para ocultar esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo diría que la vulnerabilidad de Carlos es en parte mi propia vulnerabilidad, y eso pues yo evidentemente no, por mi forma de ser, yo me siento más cómodo expresando esos sentimientos en el papel, siempre me ha resultado más sencillo. Y después en el caso de los otros personajes hay muchas referencias. Yo creo que como yo cuando empecé a estudiar asignaturas de guión de cine en la universidad, que fue como aprendí a escribir, pues fue el boom de Juego de Tronos y de Breaking Bad, y entonces son personajes que son personajes antihéroes, pero que yo creo que redefinen el concepto del antihéroe, que es que hay muchos matices y te puedes llegar a meter en la piel o a ponerte en la piel, mejor dicho, de una persona que ha hecho cosas terribles, pero porque hay un contexto y unas circunstancias muy bien narradas, y eso para mí es lo que me ha inspirado, ¿no? Y al final todos los personajes de Corazón de Escamas son personajes que están buscando una segunda oportunidad, porque todos han hecho algo mal en el pasado. Entonces la suma de todos esos errores es lo que desata el conflicto fundamental de la novela. O sea que la novela sí, te iba a hacer una pregunta que has contestado, y era que en realidad es una historia verdadera o una historia que cuenta la verdad. Me explico. Lógicamente es una historia que es real. Carlos es un personaje ficticio, pero que puede ser cualquiera. Tú dices que te sientes, o sea, que partía de ti mismo. Bueno, perdón, dejando claro que el personaje es, perdona que te interrumpa, pero dejando claro que en la historia el personaje recibe una gran presión por parte de su familia para que sea un campeón. Yo nunca me he visto, por suerte, en esa situación. Sí, pero hoy en día en el deporte, en el deporte, más que en otras actividades, pero en el deporte, muchos padres consideran que sus hijos deben, sobre todo en el aspecto deportivo, si su padre también ha tenido ese vínculo deportivo anterior, sus hijos es, digamos, su herencia deportiva, ¿no? Es como, sí. Mi hijo, pues yo hacía este deporte, me gustaría que lo hiciera, pero mejor que yo, y le veo cualidades para vamos, es el mejor. Sí. El mejor en natación, el mejor en tenis, el mejor en fútbol, el mejor en baloncesto, el mejor en, no sé, por nombrar muchísimos deportes. Y entonces,
a veces esos mismos chicos, que en el caso de Carlos, se ven altamente presionados hasta el punto de que en un momento tiene que romper. Ya, hasta aquí he llegado, no puedo soportarlo más, y mis padres no se dan cuenta que me están haciendo daño. Claro. Ahora no tenemos a ningún padre aquí, evidentemente, pero si tú tuvieras algún padre aquí, Rafael, Sí. ¿qué le dirías a esos padres que tienen hijos que compiten para divertirse, que es su primera actividad y entretenerse, ¿no? Que es el primer fin del deporte? Pero ¿qué le dirías a esos padres que creen que sus hijos tienen que llegar a unas cotas muy altas a base de cualquier cosa? O sea, Hombre, ahora me acaba de venir una frase de Tony Nadal, que yo también soy pues muy aficionado al tenis, y entonces me viene a la mente una frase que dijo Tony Nadal, que es que los padres a veces viven dos vidas, ¿no? El camino de la realidad y el camino de la ilusión, y a veces, pues por desgracia, no siempre esas dos vidas y esas dos partes coinciden. Y yo creo que pues la herencia que tenemos ahora nosotros, después de, concretamente hablando en España, de los deportistas como Nadal, Mireia Belmonte, la selección de fútbol, de baloncesto, y suma y sigue, porque ha sido una época dorada. La herencia que va a venir, no tanto a nosotros, sino a nuestros hijos, va a ser posiblemente negativa si no se canaliza bien, ¿no? Porque si ahora se le impone a todo el mundo y a las nuevas generaciones de deportistas que tienen que alcanzar a Nadal, pues bueno, eso el otro día me enteré de una estadística, que es que Nadal tiene los mismos Grand Slam, creo que eran McEnroe y Borg juntos, una cosa así. O sea, estamos hablando ya de dos leyendas. Bueno, pues Nadal es por partida doble, y la selección de fútbol, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que cada joven deportista tiene que ser la mejor versión de sí mismo, y que Nadal o Mireia Belmonte no han llegado, o David Meca, por ejemplo, que ahí ponía la frase y que tuvo la amabilidad de leerse la novela. Ellos han llegado a donde han llegado por querer ser la mejor versión de sí mismos, no por querer superar a generaciones pasadas, ¿no? Yo creo que eso es negativo. Cuando la exigencia se convierte en obsesión, siempre es negativo. La disciplina es buena, pero como obsesión nunca. En el libro se percibe mucho esa parte de frustración del personaje que ve que no puede llegar a las expectativas que le han creado de alguna manera los papás, y cómo eso se traduce también en una especie de odio, de animadversión hacia el hecho de tener que competir, ¿no? Y hacia el hecho de tener que funcionar, bueno, pues de una manera como me han establecido mis padres, ¿no? De alguna forma. Es cierto, por lo que decías antes, que en la lectura, o al menos esa es la impresión que a mí me da, en muchos pasajes sí te he visto, Rafa. Eso quizás por el conocimiento que nosotros, tanto Rubén como yo, podemos tener de ti. Hay partes que yo creo que son muy autobiográficas, por decirlo así, si me permite. Pero hay otras partes que no lo son. Es decir, ese no es Rafa. Es decir, ese personaje con esos arrebatos de ira, con esa frustración que tiene en determinados momentos, con ese quererse comer el mundo y estar enfadado con todo. Sí. Ese no es Rafa. En ese sentido yo creo que lo ha sabido plasmar bien, ¿no? Es decir, esa dualidad de no soy o no somos todos en general buenos, sino un poco lo que tú decías antes, no hay héroes ni antihéroes, sino un poco esa mezcla, ¿no? Esa mezcla. En ese sentido, yo creo que sí, que está realmente plasmado, ¿no? Y a ver, bueno, te agradezco eso que dices. No, es cierto, la verdad. Y después yo creo que es verdad que la parte más oscura del personaje de Carlos, es verdad que no tiene nada que ver conmigo, pero yo creo que de alguna forma todos los que estamos aquí tenemos un animal, porque en el fondo somos animales, y tenemos como aparecía al principio del vídeo, ¿no?
¿quién es la bestia? La bestia es un misterio que se plantea al principio de la novela y que espero que se resuelva casi en la última página, ¿no? Y al final todos tenemos una bestia dentro que tenemos que aprender a domesticar, y esa bestia pues puede tomar muchas formas, puede tomar la forma de frustración, de fracaso, y al final esa frustración, esa ira, no la puedes pagar con los demás, ¿no? Entonces eso forma parte pues un poco de todo el conflicto de todos esos personajes, que es como una tormenta que nadie sabe cómo pararlo. Al leer el libro, Rafael, yo creo que cualquier lector, que podemos tener interpretaciones diferentes en algunas cosas, pero creo que podríamos ser todos objetivos en otras. Y creo que el personaje de Carlos va creciendo notablemente como persona, va creciendo, o va siendo el mismo quizás, va dejando de ser como quieren que seas y va siendo el mismo, quizás crece como persona al final, ¿no? Entonces, ese personaje de Carlos, como dices tú, tiene una bestia que le persigue, que la tiene dentro, que todos tenemos, evidentemente, y que a lo mejor no conocemos ni sospechamos, pero que sale en un momento determinado. Pero que al final, bueno, pues ya no lo vamos a contar, sino que es cuestión de que lo lean. Pero yo te pregunto, seguramente alguna vez te han hecho la misma cuestión, ¿no? ¿Tiene una segunda parte? ¿O podrá tener una segunda parte? No lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Sí puedo decir que ya estoy empezando, porque el proceso de promoción yo me pensaba que escribir era escribir el libro y ya que te lo publicaran y que fuera un bestseller, pero por lo visto no es así, funciona diferente. Entonces hay mucho trabajo detrás de promoción, de redes sociales, ahora pues bueno, estamos con la casa, estamos también con la segunda edición de la novela La Península, que estamos haciendo una vez al mes presentaciones en diferentes casas del libro. Estuvimos en Madrid, en Barcelona la semana pasada, y ahora el mes que viene vamos a estar en Sevilla y después en Santiago. Y es un trabajo súper intenso, en el que yo me he visto que yo pues enviando correos a todas horas del día, pues concertando citas, porque quieres que el libro se dé a conocer, ¿no? Porque esa es la forma de que la gente lo compre. Entonces yo ahora me estoy desligando un poco más de la promoción, porque creo que se ha hecho todo lo que se ha podido para que la novela esté bien posicionada, y yo creo que ahora ya toca pues dejar reposar un poco las cosas y mirar por otros proyectos, ¿no? ¿Esperabas la acogida que ha tenido? Ha sido una novela, bueno, tú me vas a corregir, pero hablo de memoria, pero creo que la cuarta más leída sí. En España, ¿verdad? No, perdón, en Canarias. En Canarias la cuarta más leída. La sensación que te puede dar es vértigo, ¿no? Como dices, no esperaba algo como abrumador, ¿no? De repente tenemos una novela que la voy a colar ahí a ver qué tal, y resulta que creo que es como la sensación que tiene el lector, que empiezas a leerla, bueno, la historia aparece al principio de Carlos, un nadador, pero que la historia va creciendo, y te engancha hasta el punto de que tienes que terminarla, con una sensación de, incluso de agobio, de terminar de, Dios mío, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver qué pasa y tal. No quiero compararte, porque a ningún escritor se compara con no me gusta compararlo con ninguno, ¿no? Con ningún otro, pero sí que es verdad que tiene, desde mi punto de vista, sensaciones o partes del libro que la técnica narrativa que utiliza engancha mucho, como otros escritores que hoy en día tienen mucha consideración, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque cuando lees te das cuenta, ¿no? Se me parece esto con lo otro, y en realidad se te parece con Rafael Clavito, ¿no? Esa sensación de agobio, entre comillas, ¿no? Que es muy bueno, de tener que estar un día para allá, otro día para acá, una semana para un lado, para otro. ¿Cómo lo está llevando ahora mismo? Ahora, a ver, en Navidad, o sea, el mejor momento para vender libros ahora es la Feria del Libro,
pero yo creo que es Navidad, sobre todo. Entonces, para que un libro llegue en condiciones, no voy a decir esta palabra entre comillas, de competir con otra y de estar visible que junto a otros libros de grandísimos escritores y de grandísimas editoriales, la campaña tiene que empezar prácticamente en octubre, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos pasó concretamente con La Península es que llegamos un poco tarde en Navidad a La Península. Conseguimos entrar en La Península, que fue el momento de conseguir el distribuidor, que fue yo creo que el paso que más nos ha costado desde la editorial Abril Entertainment, el distribuidor en Madrid que distribuía el resto de La Península, y a partir de ahí sí es verdad que ya en el momento que llegamos las librerías estaban saturadas y fue más complejo entrar. Pero en Canarias sí hubo una labor de promoción, de firmas. Yo, por ejemplo, todo el mes de diciembre yo me iba de librería en librería, entraba por la mañana cuando abrían y salía cuando cerraban, ¿no? Entonces yo lo que saqué de todo eso fue una afonía, o sea, la afonía más grande que he tenido en mi vida, y me cogí una serie de catarros ahí porque fue un desgaste muy grande, ¿no? Ahora yo ya me lo estoy intentando tomar con más calma porque yo soy consciente de que mi trabajo principal es ser escritor y no estar continuamente de promoción, aunque sea importante, ¿no? Entonces me lo estoy tomando con más calma. Pero sí ha sido agobiante un poco a veces. Te enlazo la pregunta, ya que la primera nos dejaste un poquito ahí abierta, si hay o no segunda parte. Sí. Tú también como guionista de cine, evidentemente conoces mucho este ámbito, ¿no? Y este libro es una opinión personal, pero que creo que cualquier lector puede estar de acuerdo también conmigo, es que puede ser perfectamente una película de cine. Ojalá. Entonces, no, pero me gustaría saber, sé que es muy difícil desligar al escritor Rafael Clavijo del guionista Rafael Clavijo, evidentemente, pero por un momento, ahora en esta mesa, vamos a desligarlo y objetivamente, ¿tú crees que se podría hacer que tenga más éxito o menos éxito? Lógicamente, si el libro lo tiene, la película lo va a tener, pero se podría hacer un guion de cine, creo que perfectamente. Y creo que podría tener éxito. ¿Te lo has pensado ya? Es verdad que, yo no soy guionista profesional, yo nunca he escrito un guión que haya llegado a la pantalla, pero sí es verdad que es la formación que yo recibí. Entonces, para escribir Corazón de Escamas, como yo me sentía cómodo o más seguro a la hora de escribir, fue escribiendo un primer borrador que era un guión de cine, ¿no? Entonces era, por así decirlo, como el boceto que después me ayudó a escribir la novela. Entonces el guión de cine ya está escrito, ¿no? Ahora lo que falta es que venga, yo qué sé, Antonio Banderas y me diga quiero hacer tu película. Pero, es un mundo complicado, pero sinceramente si nos ponemos a pensar desde la editorial y yo a nivel personal y profesional, hace un año donde estábamos, que hace un año pues no teníamos editorial para publicar, yo estaba un poco pues que decía qué va a ser de este libro y de todo el trabajo que hay detrás de este libro. Si tú me dices que yo voy a estar hoy aquí en esta situación hablándole a tantos alumnos sobre mi novela y que ha ido también por suerte en Canarias, que estamos en La Península también, yo no me lo hubiera creído. Entonces yo soy positivo siempre de cara al futuro y que venga lo que tenga que venir. Es importante que nos hables, Rafa, lo que comentabas antes de ese proceso creativo, cómo no termina el libro en el momento en que tú das por finalizado la obra, que das por finalizada la novela, sino todo ese proceso para luego conseguir venderlo, ese proceso de marketing, que al final es un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos, hay que venderlo. Y es importante que lo digas porque a mí me surge esa duda de ¿separa el proceso creativo en el momento me imagino que sí, en el momento en el que estás promocionando el libro? Es decir,
dejas de escribir en ese momento, es decir, estás centrado en vender tu libro, en otra parte que quizás no es la parte tan creativa, la parte que más te guste, que es la parte de escribir. ¿Qué se hace en ese intervalo? Es decir, ¿se vende el libro nada más? ¿Se ha parado el proceso creativo, que quizás es el proceso que más te gusta? Hace poco leí una entrevista de Fernando Aramburu, el escritor de Patria, que fue la novela del año pasado y que va camino de ser también una de las novelas de este año. Sí. Y él decía que él ha aprendido a escribir cuando puede y donde puede. Entonces yo, por mi poca experiencia, yo eso no lo he aprendido. Entonces a mí sinceramente de vez en cuando tengo ideas, como dije antes, las voy apuntando durante el proceso de promoción, he ido teniendo alguna idea, las voy apuntando, pero no, yo de momento necesito una mínima tranquilidad mental de no estar pendiente de 1000 cosas, porque si estás pendiente de 1000 cosas, al final yo no me podría concentrar en estar escribiendo y digamos que necesito un poco de silencio. Pero esa necesidad vital, Rafa, de decir cada día necesito escribir, no la tiene. Como necesidad de decir, pues como el que hace cualquier otra cosa, como el nadador que necesita nadar cada día, o como ese lector empedernido que tiene que leer cada día, después te preguntaré sobre eso. Todo ese tipo de cosas, ¿la sientes realmente? Es decir, necesitas como el comer, vamos a decirlo así, como el respirar, el escribir. A ver, yo lo necesito porque es que cuando yo estaba escribiendo Corazón de Escamas, ha sido de los momentos de mi vida en los que yo me he sentido con una mayor estabilidad, con mayor felicidad. Es como algo que yo necesito porque me da una estabilidad emocional. Posiblemente a lo mejor, pues si soy una persona, y de hecho lo reconozco, que soy una persona sensible, pues a la hora de canalizar eso, a la hora de escribir, a mí me ayuda. Entonces yo sí necesito escribir todos los días. Ahora, pues, por ejemplo, no tengo un horario de escribir, tengo un horario de hacer otras muchas cosas, pero sí estoy buscando ya el momento y el tiempo para dedicarle esas 8 horas todos los días a escribir otro libro. A estos futuros lectores, de lo que sea, pero me refiero a cualquier tipo de literatura, ¿no? Pero sabemos que hoy en día, bueno, te voy a hacer dos preguntas, a ver cómo si lo puedo enfocar. Ya lo veo venir. No, bueno, no comprometido, pero sí es realista, o sea, sí. Es la realidad. Captar a un lector no es fácil. Es más fácil captar a un espectador, pero captar a un lector joven es más difícil todavía, o sea, menos fácil, porque la sociedad juvenil hoy en día, y desde hace unos años para acá, nosotros, que te voy a contar yo, ¿no? Con la edad que tengo ya, en nuestra época, nuestra arma arrojadiza podía ser un libro, o sea, no teníamos un libro, no había teclas en ningún tipo. La única tecla era para un radiocassette, pero ahora hay teclas para muchas cosas. Entonces, claro, eso entretiene más, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, para estos futuros lectores, a lo mejor también, espero que sea así de tu novela, ¿tú qué les dirías antes de leerse tu novela? ¿Qué mensaje le darías antes de leerse tu novela o no le darías ningún mensaje? ¿Sobre la literatura? No, sobre tu novela en concreto. Hombre, yo espero que es una novela que yo creo que va dirigida a la familia, pero fundamentalmente al público joven, ¿no? De la edad que tienen ustedes, incluso mayores, pero digamos personas que estén en un momento de tomar decisiones en sus vidas y en un proceso de formación personal y profesional. Yo lo que diría es que espero que no me vean como ni muchísimo menos como un intelectual, como alguien que está muy alejado de ustedes. O sea, yo estoy
lo dijo Rubén al empezar, y claro, o sea, yo hace nada estaba ahí, y si yo he llegado a escribir un libro, ¿por qué no? Algunos de ustedes, si quieren, ¿por qué no van a poder escribir un libro? Y yo creo que hace falta gente joven que escriba, ¿no? Porque a veces pues leemos todos los clásicos y que es necesario leerlos y es fundamental, pero al final también te tienes que acercar al público, y la situación actual sobre la literatura, pues bueno, no es la mejor a la que se enfrenta la literatura, pues porque ahora está Netflix, Zombie, incluso se está teniendo la situación como que el cine ha pasado a un segundo plano, porque ahora ya es mucho más fácil y más, a lo mejor más placentero para un espectador cogerte tu portátil, tumbarte en el sofá y decir, me voy a meter en Netflix, que yo soy usuario de Netflix y veo series de Netflix todos los días. Pero a mí me enseñaron una cosa en la asignatura una asignatura que era historia de la televisión, que era que todo el mundo, cuando surgió la televisión, todo el mundo se pensaba que la radio iba a desaparecer, y todo el mundo dio por muerta a la radio. Y a día de hoy la mayor parte de las personas escuchan la radio. Lo que pasa es que cada medio nuevo que surge, al final se tienen que adaptar con los demás. La literatura se tendrá que readaptar a la situación que hay con las nuevas tecnologías, incluyendo las redes sociales, Netflix y las nuevas plataformas, y al final el cine también se tendrá que readaptar a esa competencia directa que le están haciendo las series de televisión, y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Y yo creo que la clave, o por lo menos lo que yo intento, es acercarme al público, que no tenga la sensación de que yo soy, ni pretender ser algo que no soy. Una de las cosas que quise evitar a toda costa en la novela era descripciones excesivamente largas, en las que con demasiada floritura y todo eso. Yo quise huir de eso porque no es el tipo de literatura que me gusta leer a mí, y creo que no es el tipo de literatura que le va a gustar leer a la gente joven, si me apuras también a generaciones mayores que la edad que tienen ustedes. Sí, porque, perdón. No, a colación de lo que estabas diciendo, Rafa, es verdad que las descripciones a veces alejan al lector en un momento determinado para la acción, para el momento de la obra, ¿no?, de la novela. Y eso es verdad que esas descripciones muy largas, muy barrocas, pueden influir notablemente en la lectura, porque alejan y al mismo tiempo hasta pierden la noción de dónde pueden estar, ¿no? Eso pasa en muchos escritores, lógicamente, sobre todo al principio del siglo XX, ¿no? Esa literatura de la que hablas tú más cercana es una literatura, yo destacaría dos términos importantes en tu novela. Por un lado es, tú lo has dicho ya, lo voy a repetir por enésima vez, la cercanía al lector, pero por otro lado la emotividad, ¿no? La emotividad, que cada línea, cada renglón, cada pasaje del libro que vayas leyendo te puede producir, vamos, perfectísimamente, una conexión con el protagonista. Y por eso lo que dije antes, que vas consiguiendo, sin quizás proponértelo desde un principio, que el lector sea Carlos, y el otro sea Carlos, y el otro sea Carlos, y seamos todos Carlos los que estamos leyendo esa novela en ese momento, ¿no? Y eso no es fácil, creo que no es fácil, creo que en beneficio tuyo, evidentemente, creo que es un hecho que has conseguido, y de manera sobresaliente, porque ha sido así, por una experiencia que tienen los lectores que yo conozco de esa novela, ¿no? Y quería, hilando con esta cuestión, quería comentarte que sí me gustaría que a ellos en concreto les diera, a ellos que tienen 16, 17, 18, 19 años, que posiblemente muchos, no digo todos, pero muchos sí piensan que la literatura es una teoría infumable, que eso no hay quien se lo lea, y que el tochazo ese de 400 páginas, eso, bueno, me lo voy a leer porque Clara y Rubén me lo obligan, pero vamos, que si puedo encontrar un resumen en internet, mejor. Pero
Me gustaría que le dijera como escritor, ¿por qué hay que leer? Corazón de escamas o no, pero ¿por qué hay que leer? Hombre, prefiero decir por qué hay que leer en general. A ver, yo creo que cuando estás sentado ahí donde están ustedes, tienes una percepción de la literatura y la metes dentro del paquete de los deberes y de las obligaciones, ¿no? Pero cuando ya eso ya no sea cuando eso ya sean capaces de desligarlo, probablemente a muchos de ustedes les gusta leer, pero me atrevo a decir que a la mayoría no. No sé si me equivoco. Entonces, cuando a mí me pasaba que yo pues asimilaba evidentemente el Quijote o yo qué sé, cualquier crónica de una muerte anunciada, lo relacionaba con los deberes. Agradezco que me haya haber tenido que leer esos libros porque es parte de la formación, ¿no? Pero después llegó un punto en mi vida cuando yo tenía pues a lo mejor 17, 18 años en el que yo ya empecé a disfrutar leyendo, y aparte yo creo que es necesario porque estamos como saturados de información, estamos saturados de política, de ideología, de demasiadas cosas, ¿no? Por las redes sociales todo el mundo tiene una opinión, a veces esa opinión se confunde con falta de educación y lo que llaman los haters, pues eso está a la orden del día, ¿no? Entonces, lo que puede apaciguar toda esa saturación, yo creo que es leer, y mentalmente es que yo creo que es sano, tan sano como puede ser practicar deporte. Entonces yo espero que les pase lo mismo que a mí, que sepan valorar todo lo que han leído en el colegio, porque es fundamental, pero que llegue un momento en el que quieran tener su propia estantería llena de libros que ustedes quieren leer por puro placer, no para hacer un comentario de texto. Siempre he defendido, Rafa, quizás estoy equivocada, por eso te pido tu opinión, un poco que el bagaje lector que pueda tener un escritor es fundamental a la hora de poder escribir. Eso le da una soltura mayor, independientemente ya de que luego te puedas dejar influir o no por otros autores, que quiero preguntarte también sobre ese tema. Es verdad que nuestra sociedad tan audiovisual, lo que decíamos antes, en la que es más fácil ir a ver una película, es un poco la comodidad también nuestra de percibir esas historias mejor en el cine que en la lectura. Hablabas tú efectivamente de que la radio pues podía parecer que iba a morir. Estamos hablando de la muerte del teatro desde hace un montón de tiempo y todavía afortunadamente seguimos teniendo teatro y ojalá que dure muchísimos años. Yo creo que no son incompatibles, yo estoy de acuerdo con eso, pero te quería preguntar sobre todo, ¿es preciso para un escritor haber tenido un bagaje lector previo, haber leído no solo a los clásicos, sino haber leído cualquier otro tipo de lectura para poder enfrentarte a ese proceso creador de una manera más madura, de una manera más completa quizás? Sí, yo creo que es fundamental. O sea, yo intento, en la medida que el tiempo me lo permite, intento leerme un libro al mes, y me gusta mucho leer, y cuando más necesidad, ya no solo por placer, sino cuando más necesidad sentía de que tenía que leer, fue cuando estaba escribiendo Corazón de Escamas, porque pues digamos yo me sentía pues en ese sentido pues muy pues era un novato en ese aspecto, y yo decía, me tengo que apoyar en ver cómo lo han hecho otras personas para poder hacerlo yo. Entonces yo creo que es fundamental, y después yo creo que a medida que vas madurando, y espero pues ahora pues me estoy leyendo pues libros que
que no están dentro de la categoría de clásicos. Y ahora estoy con Juego de Tronos, que sacaron que estoy obsesionado con Juego de Tronos, no sé si se han dado cuenta. Y sacaron ahora un libro que se llama El Mundo de Hielo y Fuego, que es como una especie de Silmarillion, como lo era para El Señor de los Anillos, ¿no? Pues es denso, es muy extenso, y ese nivel de detalle, pues a mí, pues sinceramente, no solo me entretiene, sino que me inspira, ¿no? Pero yo la sensación que tenía cuando lo que les decía, cuando yo tenía esa sensación de que leer eran parte de los deberes, yo miraba, mi madre es una gran lectora y ella tiene pues ahí su pequeña colección de libros, o gran colección de libros en las estanterías, y yo decía, yo quiero tener también una estantería mía con mis propios libros, y esa estantería, por suerte, sigue creciendo. Hacía referencia antes al cuento de Navidad de Dickens, un clásico, sí, que te había servido un poco a la hora de, de escribir, de plasmar y demás. Háblame de tus referencias de escritores, de qué escritores crees tú que de alguna manera te han servido para ayudarte a la hora de escribir. Yo creo que Dickens para mí fue concretamente Canción de Navidad, o Cuento de Navidad, que sí, se llama... Las traducciones son varias. Sí. A mí es una historia que yo la vi por primera vez desde muy... tendría yo pues 6 años a lo mejor, en la versión de dibujos animados, y entonces desde ese momento, con 6 años, ya esa historia para mí ya se me quedó completamente grabada, y con el paso de los años he ido redescubriendo esa historia de diferentes formas, ¿no? Después me acuerdo que con 10 años por ahí tuve un libro de Canción de Navidad ilustrado con dibujos, que bueno, a lo mejor un libro y adaptado para niños, ¿no? Porque el estilo de Dickens, pues, de la época en la que escribió, ¿no? Y me lo leí para 6, 7 años, el libro original, la traducción al español, y a mí lo que me encantó de lo que era capaz de hacer era que el villano lo convirtió prácticamente en el héroe, y humanizó al villano y todos sus defectos y toda esa codicia y ese egoísmo y esa rabia y ese rencor hacia la sociedad por medio de la Navidad. Eso para mí, yo creo que ha sido mi referencia fundamental, junto con los antihéroes de Juego de Tronos. Yo aprendí a cogerle el gusto a la literatura con Harry Potter, que es una literatura muy sencilla, es decir, muy fácil de leer, aunque algunos libros sí sean auténticos tochos. Pues a mí eso, pues con 10, 11, 12 años, pues ya, porque fue cuando empecé a leer los libros de Harry Potter, pues a mí eso me ayudó a escribir, y yo me quise acercar un poco a ese estilo de lectura fácil de leer. Posiblemente no, seguro que yo no sería capaz de escribir con la complejidad y con la profundidad que escriben otros escritores como Aramburu o Arturo Pérez Reverte, que son, pues, evidentemente referentes a nivel nacional. Pero de momento me siento más cómodo en lo que creo que se me da mejor, y creo que también tiene que ver con la cercanía, ¿no? Entonces, pues bueno, el antihéroe que es Alatriste, en las aventuras del Capitán Alatriste, pues también es un referente, es decir, hay diferentes referencias.
Está claro que Ebenezer Scrooge, del cuento de Navidad, pensándolo ahora, tiene bastante que ver con ese antihéroe del que tú haces gala en tu libro, es decir, ese personaje que además llega a de alguna manera redimirse gracias a un acto tan básico y tan emotivo como el hecho del concepto de la Navidad. En el caso de tu personaje funciona prácticamente, creo yo, que por el mismo camino, es decir, lo que a él le sirve para un poco redimirse también son esas capacidades morales, esos conceptos emotivos, por decirlo de alguna manera, que lo ayudan a salir de alguna manera del fango, vamos a decirlo así. De todas formas, te digo una cosa, por si te sirve. Ese concepto que has creado, tu concepto, me dice, quizás no sé escribir como Pérez Reverte. Has conseguido algo, yo creo que es muy importante, Rafa. Has escrito un primer libro en el que has captado la atención del lector desde el principio hasta el final. Eso no es fácil, eso no es fácil. Eso lo consiguen los grandes, eso lo consigue un García Márquez de su primera línea y te enganchas y llegas hasta el final, no es nada fácil. Con un estilo muy rápido, eso también es bueno, es decir, no dejas que el lector se aburra en ningún momento, sino que, como decía muy bien antes Rubén, lo enganchas y lo mantienes ahí pegado desde el principio hasta el final. Quizás no escribas como Pérez Reverte, no lo necesitas. Yo creo que no lo necesitas. Es decir, tienes un estilo determinado en una primera obra. Yo creo que eso muchos escritores no lo consiguen. Las primeras obras de los grandes escritores no suelen ser grandes obras. Es decir, suelen ser obras, bueno, la primera obra, la ópera prima, la que todos de alguna manera intentan empezar y demás. En ese sentido yo creo que por ser escritor nuevo has conseguido eso, es decir, has conseguido que el libro se lea. Y eso es un mérito enorme. Piensa una cosa, y termino de adularte yo. Piensa una cosa, muchos grandes escritores a día de hoy no consiguen que todas sus obras sean leídas. Es decir, en ese sentido yo creo que ha sido inteligente, ha jugado con ese concepto de le doy rapidez, le doy inmediatez a la novela y de esa manera consigo que el lector lo perciba desde el principio hasta el final. O sea, no le envidies a Pérez Reverte. A lo mejor en un futuro muchas gracias. Tendrás que envidiar, pero por lo pronto ahora. En el número de seguidores que tiene, sí lo mido. No, si tú has conseguido, me callo, si tú has conseguido cumplir, yo ya lo sabes, has conseguido cumplir tu objetivo de plasmar tus sentimientos, aquella historia que tú querías contar, y has llegado al público, que yo creo que eso es fundamental, Sí. ya está. El hecho de vender más o vender menos, yo creo que la literatura no debemos mercantilizarla, creo, no sé, aunque vivamos en una sociedad mercantil. Coméntame algo. Y lo único que te puedo decir es que gracias por eso, porque que yo se lo decía a Rubén y a Clary al principio, que evidentemente mucho de lo que hay en la novela es gracias a ellos, ¿no? O sea, mi formación se la debo a ellos, en la parte de la literatura, de la escritura. Y aunque ellos sean demasiado modestos y digan que no, sí, o sea, un aplauso para... Creo que nosotros nos hemos aburrido bastante ya. Nos hemos aburrido bastante. Y yo creo que es el turno ahora también de ustedes, ¿no? Chicos del primero y segundo bachillerato. Chicos proyectos de futuro de cualquier tipo de andadura profesional. ¿Qué preguntas tienen o quieren hacerle a Rafael? No solo sobre literatura, sino sobre sus proyectos, su futuro, sobre el libro. Sí. Cuando vas a escribir una historia y estás, bueno, supongo que no sé cómo funciona, si desarrollas primero tus personajes, tu mundo, esos conceptos, ¿sigues algún tipo de proceso? Sí. ¿Cómo te llamas? Iván. Pues sí, claro, eso depende de cada escritor. Hay escritores
hablábamos antes de la página en blanco, hay escritores que tienen el talento de sentarse delante de una página en blanco y escribir a partir de un esquema que tienen en su mente. O sea, yo en muchos aspectos de mi vida soy bastante más cuadriculado, me gusta tener las cosas preparadas, y a mí en diferentes asignaturas de guión de cine pues te enseñan pues todo lo que es el proceso. O sea, pues empiezas pues por lo que ustedes ya conocen seguro, la estructura de primer acto, segundo acto, tercer acto. Después dentro de esos actos hay diferentes eventos, acontecimientos. Está el incidente desencadenante, que es el que comienza y le da salida al conflicto fundamental de la historia. Después están los puntos de giro, es decir, hay una estructura preestablecida y tú te adaptas a ese guión o a ese esquema. Y después hay, pues, por ejemplo, fichas de personajes que son, por así decirlo, pues, como un análisis psicológico de cada personaje, de su pasado, de sus deseos, de sus miedos, de todo. Entonces, cuando tú ya tienes todo eso, o cuando yo ya tuve todo eso, me puse a escribir delante de la página en blanco. Entonces, por eso no tuve el miedo de enfrentarme a esa página en blanco, porque ya estaba ese trabajo detrás. Pero vamos, que procesos hay muchos y cada escritor tendrá lo suyo, y si te lees cualquier manual de cómo escribir una novela o cómo escribir un guión de cine, cada uno te propondrá lo suyo, pero en lo básico yo creo que coinciden todos. Y también, ¿creéis que, por ejemplo, en este caso, que tú escribes tu novela, el mismo mensaje o las mismas emociones que puedes transmitir a través del texto, que es simplemente solo palabras, letras, se puede llegar a transmitir a través de, por ejemplo, el cine o cualquier otro medio audiovisual? Sí, yo creo que sí. El formato inicial fue un guión de cine, y a partir de ese guión de cine yo hice una novelización, que a lo mejor no es un proceso habitual, pero yo lo hice así porque esa es mi formación. Entonces, sinceramente no me cerraría a otros formatos como una serie de televisión, porque la calidad que tienen algunas series de televisión yo creo que no le pueden envidiar nada al cine, y yo creo que se puede adaptar al mundo audiovisual perfectamente, porque al final yo creo que lo importante es la historia. Lo único que cambiaría es el lenguaje con el que cuentas esa historia, un lenguaje literario o audiovisual, pero al final lo importante va a ser lo mismo. Es decir, Rafa, entonces, ¿inicialmente fue el guión de una película? Sí, fue el guión de una, sabiendo que iba a hacer una novela, pero fue inicialmente el guión de una película, porque es lo que me habían enseñado. Entonces me sentía como un poco, digamos, más seguro por todos esos esquemas que me habían enseñado, esa estructura que me habían enseñado a aplicar a la historia. Fue a partir de un guión de cine, y a mí lo que me enseñaron fue el lenguaje cinematográfico, ¿no? Después, teniendo eso, es como ya tener los planos para construir un edificio, y luego ya lo pasas a la novela. ¿Alguna pregunta más? ¿O sean tímidos? Sí. ¿Cómo fue eso de que primero hiciste la carrera en Madrid y luego te fuiste a Estados Unidos? Yo estudié en la Universidad Europea de... Perdón, ¿cómo es tu nombre? Sí. Yo estudié en la Universidad Europea de Madrid, y bueno, diferentes oportunidades, diferentes universidades ofrecen convenios diferentes para irte a países diferentes, ¿no? Ya sea Erasmus, o en este caso, pues, por medio de, lo voy a pronunciar, Laureate, que es una cadena de universidades, y dentro, pues, uno de los destinos que a mí me ofrecían era Estados Unidos, ¿no? Entonces había que pasar un examen de inglés, que estuve a punto de no pasar. Yo creo que pasé por unas décimas nada más, porque la verdad que era bastante complejo.
Y bueno, y al final pues fui a Estados Unidos allí, y lo que yo estudié periodismo y comunicación audiovisual en Madrid, y allí cuando me fui a Santa Fe, que está un poco en medio de la nada, en el desierto, pero la universidad en sí es una facultad de comunicación que se han rodado muchas películas allí, que tienen unos estudios muy buenos, y a raíz de eso pues tienes que buscar asignaturas que más o menos te puedan convalidar con las asignaturas que tú estudiarías en Madrid. Entonces pues, para mí fueron 6 meses de intercambio, después me volví y acabé la carrera en Madrid. ¿Sí? ¿Cómo fue el momento de terminar el libro a querer publicarlo y buscarlo en la editorial? Vale. ¿Cómo te llamas? Laura. Claro. Pues, a ver, pues el momento ese fue... Yo acabé de escribir la novela en diciembre, se la regalé a mi familia como regalo de Navidad, y después a partir de ahí empezó un proceso de buscar editorial. Entonces buscar editorial no es sencillo, entonces le dimos la idea a lo que se llama el manuscrito, el borrador de la novela, se lo dimos a 12 editoriales. 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí. Y las 2 que dijeron que sí, digamos que lo que nos proponían entraba un poco en conflicto o no era compatible, mejor dicho, con nuestros planes de futuro, porque Abril Entertainment también es productora. Entonces lo hicimos por medio de Abril Entertainment, que digamos teníamos más libertad a la hora de hacerlo, porque normalmente a lo mejor conozco el caso de algunos escritores que publican y después en cuanto venden la idea a lo mejor se sienten un poco a lo mejor desligados del proyecto, y yo he tenido la suerte de que Abril Entertainment, que es una editorial canaria, no me he visto desligado del proyecto, todo lo contrario, me ha dado muchísima libertad fue un proceso largo, intenso, con mucha incertidumbre, pero al final fue con Abril Entertainment. Aprovecho para preguntarte sobre eso, Rafael, que también es interesante, que el hecho de conseguir un buen contrato con una buena editorial tiene su parte buena económica, pero también puede tener su parte mala, digamos, emotiva, emocional, literaria, y es que te coartan tu literatura. O sea, es posible, lo digo, a veces se lo comento a ellos en clase, que es posible que, entre comillas, vende tu alma al diablo, porque te recortan, te quitan, te ponen, te la cambian, y al final, cuando lo vuelves a leer, dices, esto lo escribí yo, realmente, ¿no? Entonces, me alegro que digas eso, que la dignidad literaria está por encima, ¿no? La creación de toda la gente está por encima de venderme a unas editoriales que pueden ser muy populistas, muy grandes a nivel nacional e internacional, pero no me van a coaccionar mi idea, o sea, no van a cambiarla notablemente. Sí, yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si a mí me hubiera dicho Planeta de publicar, pues yo le hubiera dicho que sí, evidentemente, ¿no? Pero también la ventaja de estar con una editorial pequeña que está empezando, yo sentí que igual que yo estaba empezando, la editorial también estaba empezando, entonces fue como que fuimos caminando un poco de la mano, por así decirlo, y esa cercanía, pues sé que en otros sitios estás mucho más, a lo mejor te sientes más cohibido porque ellos ya tienen su forma de trabajar y tienen una estrategia que ha funcionado previamente, y si a ti te parece bien o te parece mal, pues es lo que hay que hacer y ya está. Que si nunca te enfrentaste a inseguridad a la hora de escribir la novela, porque si empezaste como un hobby, luego de cara a saber que tu novela va a ser escuchada y va a ser leída, que de cara a saber que tu novela va a ser leída, pues a mí, no sé, personalmente me crearía unas inseguridades y no sé qué van a pensar, pero si un hobby pues solamente para el cambio de eso, que sí.
¿Cómo te llamas? Sofía. Pues, a ver, como dices, como era un hobby, yo tenía un poco el chip ese de hobby, un poco el nerviosismo me entró casi cuando ya íbamos a publicar. Entonces, durante el proceso de escritura sí es verdad que me enfrenté a diferentes problemas, pues a lo mejor que te das cuenta que hay algo que no es coherente. Entonces, cuando ya llevas escritas 100 páginas y en la página 101 te das cuenta de que hay algo que no es coherente, lo tienes que volver a cambiar todo. Entonces eso me pasó un par de veces, pero la verdad que no tenía mucha... yo suelo ser muy autoexigente en muchos aspectos, pero concretamente en ese aspecto de si iba a gustar o no, a mí lo que más me importaba era escribir lo que yo quería escribir, pero sí es verdad que después ya la semana que se iba a publicar ahí yo estaba de los nervios.